En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues hermanos, estamos hoy celebrando este primer viernes del mes, viernes 5 de marzo de 2021. Vamos a encomendar a nuestras familias al corazón de Jesús para que su amor misericordioso pues siga perdonando nuestras faltas, siga acercándonos y mostrándonos también el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y en este amor del corazón de Jesús vamos a encomendar a nuestros hermanos enfermos de COVID y vamos a pedir al Señor también por el fin de la pandemia. Vamos a poner en el corazón misericordioso de Jesús las necesidades de todos ustedes. Con humildad reconozcamos nuestras faltas ante nuestro Padre Celestial y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pueden sentarse unos momentos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos».
Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse unos momentos. Pues hermanos, miren, hoy nos encontramos en esta lectura del libro del Génesis con esta situación que desgraciadamente a veces se repite mucho en los hogares, cuando los hijos sienten envidia de uno de los hermanos y pues a causa de esa envidia buscan cómo hacerle mal. Hoy vemos que Jacob dice amaba más a José porque
lo había engendrado en la ancianidad, era el más pequeño de sus hijos, y sus hermanos, dice, por eso lo odiaban, al grado de negarle la palabra. ¿Cuántas veces se da eso, verdad, entre hermanos? Se enojan, ya no se hablan, se les olvida que son de la misma sangre. Y bueno, luego ya nos narra toda esta situación, ¿verdad?, en la que piensan matarlo. Después Rubén dice, no vamos a matarlo, mejor vamos a echarlo a un pozo seco, con la intención después de regresárselo a su padre. Y después Judá dice, bueno, miren, pues vamos a venderlo a aquellos mercaderes que vienen allá. Lo venden, José va a dar a Egipto, y bueno, vamos a ir escuchando qué pasa después con José en Egipto. Y como a través de él, pues Dios lo utiliza como un instrumento para salvar a su pueblo, a sus hermanos. Y bueno, en este ambiente pues de unos hermanos que quieren dar muerte a su hermano por envidia, nos narra Jesús esta parábola de los viñadores a los que el dueño les arrenda la viña para que le devuelvan después la parte que a él le toca, él es el dueño. Y Jesús nos dice que esta viña, o más bien la parábola, en el contexto en que se dice, estas palabras de Jesús nos hacen ver que la viña representa al pueblo de Israel, que Dios la plantó, que Dios la dejó en las mejores condiciones para que diera fruto, y la dejó al cuidado de unos labradores, y en este caso los labradores pues son aquellos hombres, ¿verdad?, que quieren dar muerte a Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos. Ellos se habían adueñado del templo, de la religión, del pueblo de Israel, pero desgraciadamente no dieron los frutos que Dios esperaba. Y como dice Jesús en el Evangelio, pues dieron muerte a los enviados que Dios mandaba, a los profetas. Jesús viene como el hijo también del dueño de la viña, lo sacan de la ciudad, le dan muerte. Merecía que les quitara la viña, que los hiciera a un lado, y sin embargo Dios siempre es fiel y les concede una nueva oportunidad de conversión a estos hombres malvados. Los malos labradores mataron al hijo, se creyeron dueños de la viña y no quisieron compartir sus frutos. Esto es de nosotros. Pues hermanos, hermanas, hoy en nuestro mundo seguimos matando al Hijo de Dios. Nos dicen que cada 7 segundos en el mundo muere un niño de hambre. Cada 7 segundos un niño pierde la vida porque no tiene lo necesario para comer. A veces nosotros tenemos por ahí comidita que es de ayer o de antier y decimos, ay, ya no, hay que echarla a la basura, ya nadie se la va a comer. A lo mejor podríamos buscar quién sí necesita esa comida. Hoy también hay miles de personas que mueren víctimas de las guerras a causa de la marginación, a causa de las persecuciones políticas o religiosas que se dan en muchos pueblos, o a causa de la injusticia social y económica que hemos pues realizado en el mundo, una estructura de injusticia social y económica que hay algunas personas a las que las hace a un lado, les quita su dignidad, les quita su vida. Por eso, hermanos, hermanas, así como en esta parábola del Evangelio, la viña representa al pueblo de Israel y Jesús dice, les quitará, o más bien cuando le pregunta qué hará con esos desalmados, pues aquellos fariseos y aquellos sumos sacerdotes dicen, les quitará el viñedo y lo entregará a otros, que le entreguen sus frutos a su tiempo. Y dice Jesús, pues sí, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ahora nosotros, la comunidad cristiana, la iglesia, somos ese pueblo nuevo, somos los herederos del antiguo pueblo de Israel que no supo dar frutos
los frutos que Dios esperaba de él. Y por eso tenemos una gran responsabilidad, dar los frutos del reino, viviendo el amor, viviendo la justicia, viviendo la fraternidad y dedicarlo, compartirlo, contagiarlo a los demás. Amor, justicia, fraternidad. Tenemos que luchar, hermanos y hermanas, por erradicar de este mundo toda clase de mal, toda clase de maldad que quita la alegría, la felicidad o que mata a otros seres humanos. Por eso tenemos que producir frutos, amor, justicia, fraternidad, porque si nosotros no lo hacemos, entonces seremos como esos malos viñadores que se apropian, que se creen dueños y que no le dan al dueño lo que le corresponde. Ojalá, hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, pues empecemos también nosotros a erradicar los males que hay en nuestros corazones. Vamos a empezar por ahí. A veces queremos cambiar al otro, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás. Empecemos por cambiar nosotros. Empecemos a ver cuáles son esos males con los cuales estamos produciendo dolor y sufrimiento, empezando por los miembros de nuestra familia, para que así, poquito a poquito, vaya desapareciendo el dolor y el sufrimiento del mundo. Empecemos por dejar de causar dolor a los más cercanos a nosotros. Que el Señor nos ayude a lograrlo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio que es de todos ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus hijos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia.
Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo imborrable de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Joseph. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia.
Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, oremos confiadamente a nuestro Padre del cielo, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Ofrezcan ahora la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que podamos un día alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan una buena noche.